General Pico es una ciudad argentina ubicada en la provincia de La Pampa, la segunda más importante de la provincia. Fue fundada en 1905 por Eduardo de Chapeaurouge, quien también diseñó la ciudad, que cuenta con amplias calles y una avenida principal llamada General San Martín. La ciudad lleva el nombre del general Eduardo Gustavo Pico, quien fue gobernador de la provincia. La población de la ciudad creció de 42.955 habitantes en 1991 a 57.669 habitantes en 2010, con un índice de masculinidad del 95,4%. El rubro agropecuario es una de las actividades económicas más importantes, especialmente la producción de soja, trigo, girasol y maíz. Además, cuenta con un parque industrial y una zona franca, así como con un aeropuerto de carga y mercadería. En cuanto a deportes, la ciudad cuenta con un hipódromo, aeródromo, aeroclub y 5 clubes sociales deportivos con una amplia gama de actividades deportivas. En 2011, la ciudad organizó el asado más grande del mundo, cocinando 9.160 kilos de carne. Había allí un cabo de policía rural llamado Sergio Pérez, que trabajaba en aquella hermosa localidad de General Pico, provincia de La Pampa, Argentina. Era un hombre respetado y apreciado por sus colegas, pero algo extraño e inexplicable sucedió en su vida que cambió todo. En una tarde de invierno en el año 2006, Pérez estaba haciendo su ronda de rutina en moto en una zona rural cercana a la localidad de General Pico. Mientras patrullaba, notó un extraño resplandor entre el monte y decidió acercarse para investigar. Sin embargo, al llegar, 2 extrañas luces rojas lo encandilaron y paralizaron. Pérez trató de pedir refuerzos por radio, pero antes de que pudiera hacerlo, se encontró sin su arma, su handí, su celular, y su motocicleta estaba tirada en un costado del cruce de las cañas. El cabo llamó a su compañero de trabajo y, después de cortar varias veces, el jefe del comando radioeléctrico, junto a los refuerzos, llegó al lugar y encontró todo lo que Pérez había dejado en el suelo, pero el policía había desaparecido. Los refuerzos encontraron su moto abandonada y el celular y el handí con los mensajes de texto enviados por sus colegas. Después de horas de búsqueda, Pérez fue encontrado por un viandante en estado de shock y aterrorizado en un zanjón, en posición fetal y solo balbuceando. Eran chiquitos, de ojos rojos, me daban órdenes y me dijeron que no diga nada. Pérez fue llevado al hospital, donde explicó que había sido abducido por seres de otro planeta con ojos rojos e iluminados que le evitaban y lo aterrorizaban. Fue un trauma tan grande que Pérez tuvo que ser internado durante unos meses para recuperarse. Después del incidente, muchos se interesaron en la historia del cabo, y algunos incluso creyeron que lo que había experimentado era real. Santiago Guerra, un experto en conspiraciones, afirmó que la historia de Pérez era creíble ya que hay varias especies de extraterrestres entre nosotros y que más de 1 millón de personas han sido abducidas solo en Estados Unidos. Garrido también dijo que la principal misión de las visitas extraterrestres es tomar muestras humanas para estudiar y mejorar su propia especie. A pesar de las dudas y especulaciones que surgieron después del incidente, la historia de Pérez permaneció como un misterio sin resolver. Sin embargo, el cabo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. A menudo se lo encontraba en estado de shock y aterrorizado, y los residentes locales lo evitaban. Pero a pesar de todo, Pérez siguió adelante con su vida, aunque siempre con la pregunta en su mente: ¿qué le sucedió realmente aquella noche en el campo? Después de varios meses de recuperación, el cabo Pérez decidió romper su silencio y contar su experiencia, la de haber sido abducido por seres extraterrestres. Su historia se convirtió en un gran tema de debate y muchos se preguntaron si realmente los extraterrestres existen y si están entre nosotros. Pérez explicó que después de haber sido encandilado por las extrañas luces rojas, se encontró a sí mismo en una nave espacial, siendo examinado por seres de ojos rojos que lo aterrorizaban. Afirmó que estos seres eran pequeños y flotaban en el aire, y que parecían tener una gran capacidad para comunicarse telepáticamente. Durante su experiencia de abducción, Pérez sintió que se le extraía sangre y otros fluidos corporales. También recordó haber visto un gran número de cámaras y dispositivos de monitoreo dentro de la nave, lo que lo llevó a creer que los extraterrestres estaban realizando estudios y análisis sobre los seres humanos. La historia de Pérez no solo llamó la atención de la opinión pública, sino también de investigadores y científicos interesados en el tema de la vida extraterrestre. Algunos sugirieron que su experiencia podría ser una prueba más de que estamos siendo visitados por seres de otros planetas. Sin embargo, otros escépticos se mantuvieron firmes en su creencia de que todo fue un engaño o una alucinación.
Independientemente de la opinión de cada uno, la historia del Cabo Pérez seguirá siendo recordada como una de las más intrigantes e impactantes experiencias de abducción extraterrestre. Después de que Pérez hiciera pública su experiencia de abducción, la atención de los medios y del público se centró en él. Muchos periodistas lo buscaron para obtener más detalles sobre lo que había sucedido aquella noche en la que fue abducido por los extraterrestres. Incluso algunos programas de televisión lo invitaron para contar su historia. Sin embargo, después de un tiempo, la atención se desvaneció y la vida de Pérez volvió a la normalidad. Volvió a trabajar en la policía pampeana y continuó con su vida, pero la experiencia que había tenido lo había dejado profundamente afectado. Siempre que se le preguntaba sobre su experiencia, Pérez respondía con cautela y afirmaba que no sabía exactamente qué había sucedido esa noche. Aunque recordaba claramente haber sido abducido por seres extraterrestres, a veces se preguntaba si había sido todo una alucinación o un sueño. A pesar de las muchas preguntas que quedaban sin respuesta, la experiencia de Pérez se convirtió en una de las historias de abducción extraterrestre más famosas del mundo. Muchos investigadores continuaron estudiando su caso y tratando de entender lo que realmente había sucedido aquella noche. La historia del Cabo Pérez se convirtió en una advertencia para todos aquellos que creían que estamos solos en el universo. Su experiencia demostró que, aunque no tengamos pruebas concretas de la existencia de vida extraterrestre, eso no significa que no estén allí afuera, observándonos y estudiándonos en silencio. A pesar de los muchos escépticos que dudaban de la historia de Pérez, hubo muchos otros que la creyeron firmemente y se solidarizaron con él. Incluso hubo otros testigos que afirmaron haber visto objetos voladores no identificados en la misma zona rural en la que había desaparecido Pérez. Sin embargo, la mayoría de las personas simplemente se preguntaban qué habían querido los extraterrestres de Pérez. ¿Por qué lo habían abducido y lo habían dejado en un zanjón? ¿Qué tipo de experimentos habían realizado en él? Estas preguntas nunca fueron respondidas, y Pérez se negó a dar más detalles sobre lo que había sucedido esa noche. Lo que sí se sabe es que, a pesar de que nunca volvió a tener una experiencia como esa, Pérez siguió sintiendo una sensación de miedo y ansiedad después de la abducción. Algunos expertos creen que esta sensación podría haber sido causada por un trastorno de estrés postraumático, lo que es comprensible después de una experiencia tan traumática. Sea como sea, la historia de Sergio Pérez quedó grabada en la memoria colectiva de muchas personas, y continúa siendo una de las historias más enigmáticas y fascinantes de la ufología. Con el tiempo, la historia de Pérez se convirtió casi en una leyenda urbana, y la gente empezó a especular sobre lo que realmente había sucedido aquella noche en el campo. Algunos creían que Pérez había sido abducido por extraterrestres para ser utilizado en experimentos médicos, mientras que otros sostenían que había visto un ovni y que se había asustado tanto que había fingido su abducción. Pero a pesar de todas las teorías, Pérez siempre mantuvo su versión de los hechos y nunca se retractó de lo que había dicho. A medida que pasaron los años, Pérez fue recibiendo menos atención de los medios y del público, y su historia quedó relegada a los libros de ufología. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un resurgimiento del interés por el fenómeno ovni, y muchos expertos creen que la verdad sobre la abducción de Pérez podría salir a la luz algún día. Aunque no sabemos qué fue lo que realmente sucedió aquella noche en el campo, la historia de Pérez sigue siendo una de las más fascinantes y misteriosas de la ufología, y sigue alimentando la imaginación de millones de personas en todo el mundo.